Era una cinta magnética polvorienta, sellada con etiquetas que se habían vuelto amarillentas dentro de un último armario de acero, en un edificio donde el piso crujía como si escondiera secretos. Durante 60 y tantos años, nadie se atrevió a hacer girar aquellas bobinas. Los pocos que supieron de su contenido se estremecieron, no por superstición, sino porque sintieron que las verdades allí registradas podrían sacudir creencias, alterar el rumbo de vidas enteras, y tal vez precipitar decisiones colectivas mucho antes de que estuviéramos preparados. Por eso, casi en un pacto de silencio, decidieron encerrar cada centímetro de cinta, como quien oculta una antorcha encendida en un campo de pasto seco. Pero la verdad, dicen los espíritus antiguos, es materia viva. Se esparce entre grietas invisibles, se infiltra en los sótanos de la memoria humana y, tarde o temprano, brota como raíz insistente sobre el asfalto. Cuando finalmente se reunió valor para encender el reproductor, la sala fue preparada con cuidado. Luces tenues, una jarra de agua al lado izquierdo de la mesa, costumbre que Chico Xavier había transformado en ritual de humildad, y una pequeña imagen de San Francisco, regalo de doña Guiomar, colocada en un rincón, casi oculta. El técnico de audio respiró profundo antes de oprimir el botón de play. Y entonces, sobre el leve chisporroteo de la cinta, irrumpió la voz más dulce y firme que el espiritismo brasileño haya escuchado. Su cadencia parecía mezclar la mansedumbre de un abuelo que consuela con la precisión de un cirujano que describe un órgano vital. La grabación comenzaba sin saludos mundanos. Era como si el entrevistador hubiera presionado REC en el instante exacto en que Chico, en un leve trance, recibía inspiraciones silenciosas. La primera frase cayó en el aire como un pétalo perfumado. La muerte no cierra puertas. Abre ventanas hacia horizontes que no caben en los ojos físicos. Era 1962, susurraba la fecha garabateada en la caja de cartón, cuando Chico se sentó frente a un reportero que, según relatos posteriores, temblaba al sostener su libreta. La pregunta planteada era audaz. ¿Qué le sucede al espíritu en el instante en que el corazón se detiene? La respuesta se prolongaría por muchos minutos, pero su esencia cabía en una metáfora cristalina. Imagina un pájaro que vivió dentro de un vitral de colores, acostumbrado a ver el exterior solo a través de vidrios azules, verdes, ámbar. El día de la partida, el vitral se deshace, y, al impacto de la luz plena, descubre que el cielo siempre fue más grande que cualquier marco. El reportero, según se supo después por sus anotaciones, perdió la secuencia de preguntas. Estaba hipnotizado por esa forma de narrar realidades sutiles con imágenes escogidas al detalle para acariciar el alma. Chico describió escenas que hoy resuenan en miles de testimonios de experiencias cercanas a la muerte compiladas por médicos como Raymond Moody y cardiólogos de renombre alrededor del globo. Un túnel sereno, tonos azul plateado, voces conocidas llamando por el nombre completo, perfume de flores que no existen en la tierra, la sensación de volverse al mismo tiempo gigante y ligero como neblina. Pero fue más allá del relato sensorial. Explicó, en tono de maestro, que la conciencia se expande al instante, como un campo elástico iluminado, y abarca, en un solo relámpago, los errores, los aciertos, las omisiones, las risas contenidas, los abrazos que quedaron pendientes. No existe tribunal externo, advertía. Nosotros somos la jueza, el jurado, y sobre todo, la parte que decide si aún merece la prisión de los remordimientos o si ya vislumbra la libertad en las llanuras de la conciencia tranquila. El entrevistador quiso saber por qué la mayoría teme tanto ese paso. Chico alzó la mirada. Dijeron que parecía un par de lagunas calmadas, y respondió: el miedo nace de lo desconocido y se alimenta de las historias que nos contamos. Nos programaron para ver un final donde existe un comienzo. Hizo entonces una pausa larga, como quien estira el silencio para que la idea se asiente en el corazón del oyente, y añadió: pero no estamos solos. Hay equipos enteros de amigos espirituales, entrenados como enfermeros de luz, que nos reciben.
Es como desembarcar en un aeropuerto tras un largo viaje y encontrar un cartel luminoso con tu nombre, sostenido por alguien que te ama desde antes de tu primer llanto. La grabación avanzó y la voz del médium cambió de matiz, como si otro flujo de pensamiento aterrizara en el campo vibratorio de aquella sala. Empezó a hablar, con detalles sorprendentes, de lo que llamó mapa vibracional. Dijo que cada ser humano construye esa cartografía íntima con actitudes diarias. Un pensamiento de gratitud dibuja caminos rosados. Un gesto de egoísmo levanta muros espesos. Un perdón sincero abre atajos diáfanos por donde se acercan los benefactores. He ahí por qué la vida encarnada es valiosa. Solo aquí podemos experimentar la fricción del error, la pulida del arrepentimiento y la elección consciente de revertir el rumbo. Según él, en el plano extrafísico no hay manera de engañar. La frecuencia del sentimiento se vuelve aura visible, como colores que nadie puede disfrazar. Fue entonces, casi en susurro, que introdujo el tema que terminaría colocando la entrevista en la lista de material altamente delicado: el futuro de la Tierra. Chico contó que, durante tareas mediúmnicas reservadas, le mostraron paneles vivos de eventos aún lejanos en el calendario humano. Vio océanos alterando las fronteras de los continentes, vio cielos teñidos por nubes tóxicas, vio multitudes levantando muros invisibles de ideología y miedo. Sin embargo, en ese mismo escenario, observó puestos de socorro fraterno floreciendo como oasis, comunidades que intercambiaban bienes y saberes sin dinero, personas que oraban juntas, cada una en su credo, unidas por la certeza de que la vida se extiende mucho más allá de cualquier pasaporte terrestre. Al citar ese tiempo de giro, Chico recurrió a una imagen tomada del libro Rumbo a la Luz, escrito bajo la orientación del Espíritu Emmanuel. Comparó a la humanidad con un adolescente que se debate entre el impulso de probar límites y el esbozo de madurez que ya late en el pecho. Llegará la hora, advirtió, en que las máscaras caerán como hojas secas y aquello que alimentamos en secreto, sea venganza enterrada o compasión genuina, brotará en la plaza pública. No era una profecía de tragedia, enfatizó. Era aviso de parto. Todo nacimiento exige contracción, sangre, grito, sudor y, sobre todo, confianza en la luz que vendrá tras romper el vientre antiguo. En ese punto la grabación registra un ruido, quizás el reportero moviendo la silla, quizá un suspiro de quien percibe que el tema pesa en el aire. Chico profundiza la voz para hablar de la llamada ventana de misericordia. Relata que espíritus de altísima jerarquía establecieron, con la conciencia colectiva del planeta, un plazo flexible, pero no infinito, para que modificáramos patrones autodestructivos. Si elegimos el camino del cuidado, acortaremos el tiempo de dolor. Si insistimos en el orgullo, la propia naturaleza reajustará el tablero con vigor. Cada palabra suena hoy como comentario preciso sobre tsunamis, incendios colosales, pandemias globales, derretimiento de glaciares, fenómenos que, en aquella época, apenas penetraban titulares científicos. El párrafo siguiente, según historiadores del espiritismo, fue lo que llevó a representantes de instituciones religiosas y políticas a defender el archivado de la cinta. Chico menciona ciudades costeras sumergidas, pacientes desatendidos por un colapso simultáneo de sistemas de salud y, curiosamente, una red de información tan veloz que daría a todos la ilusión de estar bien informados, pero al mismo tiempo aumentaría la confusión y la ansiedad colectiva. Cualquier parecido con la sensación de sobredosis digital de nuestros días no es coincidencia. Incluso, describiendo escenarios tensos, mantenía serenidad. Cuando la sombra crece, es señal de que el sol está cerca de la línea del horizonte. La sombra no reina, solo anuncia la necesidad de encender luces internas. La entrevista toma entonces una curva poética. Chico habla de Brasil, no como potencia económica, subraya, sino como corazón espiritual, preparado por milenios para acoger oleadas migratorias de espíritus misioneros. Evoca pasajes de Brasil, corazón del mundo, patria del Evangelio,
y señala que ahí tendríamos, al mismo tiempo, grandes desafíos sociales y vocación natural para la solidaridad. La tierra que germina semillas de caridad iluminará rincones donde el dolor ensombrece vidas. Resume. También alerta. La responsabilidad de la luz es más pesada que la comodidad de la sombra. Donde se reparte pan, habrá quien quiera robar el trigo. Al pronunciar estas frases, su voz se quebró. Algunos presentes contarían, décadas después, que la atmósfera de la sala se volvió densa, como si hubiera más gente ahí de la que los ojos humanos podían captar. Enseguida, Chico aborda el tema más delicado: los hermanos que acortan su propia existencia física. Opta por un lenguaje colmado de ternura. Dice que recibe, a través de cartas y psicografiadas, peticiones de ayuda de espíritus en profundo desaliento. Son, en sus palabras, viajeros que saltan del tren antes de la estación, solo para descubrir que deberán completar la ruta a pie bajo el frío intenso de la culpa. No hay castigo divino, aclara. Existe resonancia del sufrimiento no elaborado. La cinta capta un sollozo contenido. No se sabe si del entrevistador o del médium. Chico entonces lanza un llamado que cruza décadas. Habla con quienes muestran desesperación. Una frase de afecto puede funcionar como puente sobre un abismo de soledad. El reportero, aún tembloroso, intercala una pregunta sobre influencia genética de la depresión, y Chico responde citando investigaciones de la psiquiatría emergente, pero añade la dimensión energética. Pensamientos reiterados de desvalía crean cicatrices en el aura. La terapia del amor es cápsula de luz, concluye, sin jamás incentivar el abandono del tratamiento clínico. El grabador continúa, y, como si cada tema estuviera planeado por manos invisibles, llega a las niñas y niños nacidos a partir de los años 2000. Chico los llama semillas cristalinas o viajeros de las estrellas. Afirma que llevan consigo un chip, metáfora, evidentemente, de memoria espiritual que los hace intuitivos, sensibles, reacios a jerarquías rígidas. En ellos, la brújula interna está calibrada para la ética universal, dice. Por eso, chocan con sistemas educativos centrados solo en memorizar fórmulas. Chico sugiere que la sociedad adulta debería no solo proteger, sino aprender de esos pequeños maestros. Cita pasajes de Los Mensajeros, en los que espíritus jóvenes asumen misiones de renovar la psicosfera terrestre. La infancia, concluye, es el suelo más fértil de la esperanza. Quien viola ese suelo siembra tormenta. Poco después, surge el momento más controvertido de la grabación. El entrevistador pregunta si existe una fecha límite para el llamado gran ajuste. Hay una pausa casi dramática. Se oyen respiraciones agitadas, el zumbido de un insecto cerca del micrófono. Chico responde: no puedo revelar el calendario, porque eso violaría el derecho de libre elección, pero puedo afirmar que el reloj de arena ya fue volteado. Explica que, en los mundos educadores, grandes saltos evolutivos ocurren cuando la suma de los pensamientos elevados supera, aunque sea por una fracción mínima, el peso de las vibraciones de odio. Es como si toda la humanidad cupiera en una balanza gigantesca. Un solo gesto de ternura, realizado en anonimato, puede inclinar el plato. En la recta final de la cinta, la voz de Chico se suaviza aún más. Habla, casi en susurro, sobre el futuro después del futuro. Describe una tierra regenerada, donde la energía monetaria será sustituida por sistemas de intercambio solidario, donde los hospitales funcionarán como escuelas de prevención y no solo de cura, donde la tecnología dialogará con la espiritualidad, iluminando átomos y almas al mismo tiempo. Menciona colonias espirituales, como la famosa Nuestro Hogar, sirviendo de universidades interdimensionales que enviarán maestros encarnados para enseñar arte, ciencia y compasión en un solo currículo. Es en esa línea del horizonte, dice Chico, donde quienes hoy lloran encontrarán explicación para cada lágrima. Nada se pierde, todo se transforma en instrumento de crecimiento. Cuando la grabación llega al crepitar final, antes de terminar,
El médium lanza una invitación que parece dirigida no solo al reportero, sino al ser humano de cualquier época. Si escuchas mi voz ahora, recuerda que cada segundo es un voto en una urna invisible que decide si heredaremos un planeta cuna o un planeta hospital. Y concluye: la cura colectiva comienza en el pensamiento individual. Mira alrededor esta noche, cuenta las estrellas que puedas y date cuenta. Hay espacio para otra estrella en tu pecho. No pide likes ni suscripciones. Al fin y al cabo, era 1962. Internet aún dormía en una cuna de circuitos. Lo que pide es presencia. Quédate hasta el final de la película de tu propia vida. No salgas de la sala antes de los créditos. Ahí descubrirás que el director, el guionista y el protagonista siempre fueron la misma conciencia, la tuya. La cinta termina con un chasquido seco. El reportero, cuenta la leyenda, permaneció inmóvil durante minutos, incapaz de anotar más. Salió de allí distinto, como quien cruza un umbral invisible y sabe que nunca podrá fingir ignorancia de nuevo. Décadas pasaron. Catástrofes acapararon titulares. Avances científicos parecieron confirmar cuestiones que Chico anunciara en metáforas. Neurocientíficos hoy hablan de conciencia ampliada en momentos de paro cardíaco. Climatólogos advierten que estamos a pocos compases de alteraciones irreversibles. Educadores visionarios crearon escuelas basadas en empatía y ecología profunda, casi anticipando a las niñas y niños que el médium describiera. Sin embargo, el corazón del mensaje sigue latiendo, esperando que tú, ahora, pases tus manos espirituales sobre ese braille de luz y decidas qué hacer con tantos puntos brillantes. Si llegaste hasta aquí, ya sabes que esto no es solo un relato histórico. Es un espejo curvo que devuelve la imagen de quien lo observa multiplicada en infinitas posibilidades de elección. Tal vez, en este mismo instante, recuerdes a alguien que partió sin despedirse. Quizá pienses en la fragilidad de la propia existencia o notes que aún guardas resentimientos que pesan como plomo en tus alas. Usa entonces este conocimiento como una antorcha en una caverna húmeda. Ilumina lo que mohosamente se esconde. Espanta a los murciélagos del miedo. Descubre inscripciones antiguas talladas en la roca de tu interior. Inscripciones que dicen: naciste para amar, para aprender y para encender faroles donde todos ven oscuridad. Porque, como repitió Chico en tantas cartas psicografiadas, el amor es el imán más fuerte del universo. Ni la muerte, ni cuentas bancarias hechas trizas, ni la avalancha de desinformación que circula en las redes puede romper ese campo magnético. Al contrario, cuanto mayor el tumulto, más el amor se convierte en radar que apunta al verdadero norte. Y presta entonces tus gestos diarios, esa sonrisa gratuita al vecino, la paciencia con la persona mayor en la fila, el mensaje de texto a quien hace tiempo no saludas, al gran proyecto de regeneración planetaria. Son ladrillos invisibles que, sumados, levantarán puentes entre continentes del alma. Y si en algún punto de esta jornada el desánimo susurre que eres solo una gota en un océano de caos, recuerda las palabras que Emanuel sopló al oído de Chico, cierta noche, cuando él se sentía minúsculo ante la tarea. Una gota de perfume basta para transformar un cuarto sofocante. Al recitar esa frase, imagina el perfume extendiéndose ahora por los pasillos de tu mente, impregnando tus decisiones de ligereza, inspirando conversaciones más gentiles, animando acciones que quizá has pospuesto por miedo a parecer ingenuo. No necesitamos espectáculos heroicos para cambiar el rumbo del reloj de arena. Basta constancia. Recuerda que cada elección, por pequeña que sea, dibuja el mapa vibracional que te aguarda tras el último suspiro. Si es verdad que escribimos nuestra historia con tinta invisible, también lo es que esa tinta brilla bajo la luz de los planos superiores, revelando filigranas de intención que jamás mienten. Cuando llegue tu hora de atravesar el vitral colorido, ¿qué color quisieras ver reflejado en el plumaje de tu conciencia? Responde hoy, con la pluma de los actos sencillos. Y así, como quien cierra un libro de páginas hechas de luna,
Solo pedimos que te permitas sentir. Cierra los ojos por un momento tras esta narrativa. Respira profundo y escucha el eco de la pregunta que vibra en los confines del cosmos. ¿Qué eliges sembrar? ¿Miedo o esperanza? Sea cual sea la respuesta, sabe que grabará senderos de luz en el campo cuántico donde duermen todas las probabilidades. Y, como Chico Xavier selló en aquella cinta casi perdida, no será castigo, será elección. Que esa elección sea, para ti y para todos nosotros, el punto de partida de un amanecer donde cada corazón funcione como faro. Porque, al fin y al cabo, el universo entero es vasto, pero cabe entero, palpitando, en el gesto más sencillo de bondad. Hubo un silencio repentino en la grabación, como si hasta el aire del cuarto aguardara el siguiente compás de la sinfonía invisible. Después de hablar sobre la ventana de misericordia, Chico le devolvió al reportero una mirada llena de ternura y, con una voz que parecía acariciar a quien la escuchaba, recordó que incluso en los presagios más oscuros siempre hay una chispa de amanecer. La esperanza, decía él, no es una luz frágil que se tambalea con el viento. Es un faro clavado en los acantilados, hecho para resistir la furia de las mareas. Aquella fecha límite de la que tanto hablaba no señalaría el estallido de trompetas apocalípticas, sino un divisor íntimo, una frontera espiritual que separa el tiempo de la ignorancia del tiempo de la conciencia. Chico no reveló el día ni el mes. Afirmó que el calendario de los cielos no se imprime en agendas de papel. Dejó, sin embargo, pistas tan claras como constelaciones en noche despejada. La señal llegaría después de oleadas de turbulencia global, cuando la humanidad aprendiera, por fin, a arrodillarse frente a su propio espejo. El dolor enseñará lo que el orgullo impide aprender, repetía, transformando cada sílaba en un recordatorio viviente. Para él, ningún destino era una sentencia en piedra. Toda caída nacía acompañada de una escalera invisible. Sin embargo, alertaba. La esperanza no florece en terreno abandonado. Exige abonar el corazón diariamente, remover creencias, sembrar nuevas elecciones, vigilar pensamientos como quien cuida un invernadero lleno de esquejes delicados. Al ser cuestionado sobre la aparente contraposición entre fe y ciencia, Chico esbozó una sonrisa tranquila, como quien contempla la luz de dos soles en un mismo horizonte, y afirmó: «No hay conflicto. Hay una confluencia por venir». En breve, garantizó, laboratorios de física cuántica, clínicas de neurología avanzada y observatorios espaciales confirmarían lo que las voces espirituales anuncian desde hace milenios. La conciencia sobrevive cuando las sinapsis se apagan. Habló de cámaras hiperespectrales capaces de registrar campos sutiles, de sensores ultrasensibles que captarían ondas de pensamiento como sismógrafos detectan temblores imperceptibles. Recordó experimentos ya en marcha, físicos enfriando átomos casi al cero absoluto para observar el entrelazamiento que uniríamos con experiencias de oración colectiva, médicos rastreando relatos de experiencias cercanas a la muerte en resonancias magnéticas funcionales. Y, guiñando como un niño que guarda un secreto, remató: «Llegará un tiempo en que los investigadores conversarán de forma natural con los espíritus. Aún no se dan cuenta de que la puerta del laboratorio es, en realidad, la puerta del corazón». En ese instante, la entrevista dio un salto hacia regiones que muchos tacharían de ficción científica. Con una sencillez desarmante, Chico reveló que la Tierra jamás ha navegado sola. Existen civilizaciones más avanzadas, orbitando dimensiones sutiles, que acompañan cada paso de nuestra evolución como tutores pacientes que observan el primer vuelo de un polluelo. No interfieren como dioses antiguos lanzando rayos, explicó. Inspiran, sugieren, preservan el libre albedrío. No describió discos metálicos ni humanoides fosforescentes. Habló de conciencias luminosas donde el avance tecnológico y la ética del amor caminan tomados de la mano. Muchas de esas inteligencias, decía él, ya renacen entre nosotros. Niñas y niños que muestran una empatía fuera de lo común.
jóvenes que inventan soluciones sencillas para dilemas globales, personas mayores que mantienen una presencia pacificadora sin llamar la atención. La señal más grande, afirmó, no parpadeará en el cielo, sino que latirá en el despertar colectivo del amor incondicional. El reportero, invadido por la curiosidad, preguntó entonces por qué parecía haber tanto sufrimiento acumulado, tantas crisis simultáneas. Chico cerró los ojos como quien bucea en un lago interior en busca de perlas y respondió: «Estamos limpiando milenios de ilusión». Comparó el planeta con una casa que, antes de ser renovada, necesita una retirada intensa de escombros. Esa purificación, enfermedades inesperadas, cataclismos climáticos, rupturas políticas, no sería castigo, sino una limpieza energética indispensable para liberar a la conciencia humana de cadenas ancestrales, traumas heredados, patrones de violencia, miedos atávicos surgirían a la superficie como burbujas en lodo hirviente, no para condenar, sino para reventarse por fin bajo la luz de la comprensión. Cada lágrima recibe acogida, cada oración encuentra eco, afirmó, tejiendo en el aire una colcha de consuelo en pleno invierno de incertidumbres. Al acercarse el desenlace, Chico lanzó un llamado conmovedor. Necesitamos reaprender a orar, no como quien mendiga favores desde un trono distante, sino como afinador que ajusta la cuerda de un violín para vibrar en sintonía con la orquesta cósmica. Según él, las oraciones sinceras se convierten en dínamos de energía curativa, circulan entre mundos, inspiran a médicos en hospitales, calman corazones en la línea de fuego de los conflictos, generan intuiciones salvadoras en conductores distraídos en la carretera. Será a través del pensamiento que construiremos puentes entre dimensiones, insistía. Cada idea emitida, recordaba, es una semilla viva sembrada en suelo cuántico. Mañana germinará convertida en circunstancia, encuentro u oportunidad. En medio de esa reflexión, compartió un recuerdo de su juventud mediúmnica. Cierta vez, en trance de oración, se sintió llevado a una colonia espiritual que funcionaba, al mismo tiempo, como hospital y universidad. Allí, espíritus dedicados elaboraban mapas vibratorios, conectando centros de investigación terrestres con laboratorios extrafísicos donde se gestaban vacunas para futuros virus, terapias sonoras para trastornos psíquicos, pedagogías basadas en empatía radical, jardines que exhalaban paz, pabellones de vidrio líquido, bibliotecas cuyos libros se hojeaban en hologramas de luz. Hay manos invisibles guiando el barco planetario, resumió. Pero advirtió: esas manos no reman por nosotros, solo señalan la dirección. El remo de la evolución descansa en la palma de cada decisión humana. Cuando el tema se dirigió directamente a la vida después de la muerte, Chico desmontó dualismos simplistas de cielo e infierno. Dibujó con palabras una topografía de estados de conciencia. Cuanto más el espíritu cultivó odio, egoísmo o soberbia, más densa será la capa vibratoria donde despierte, no como castigo impuesto, sino como proyección fiel de lo que él mismo emitió. Por otro lado, corazones que, aun con fallas, se esforzaron por amar son conducidos a regiones apacibles, centros de aprendizaje y recuperación donde la alegría tiene timbre de amanecer. No importa la magnitud de la caída, enseñó. Importa la calidad del levantarse. Allí, el arrepentimiento sincero funciona como impulso gravitacional que eleva al ser por encima de sus propios escombros. Y fue en esa perspectiva que habló del perdón. Liberar resentimientos, subrayó, equivale a quitar grilletes hechos de niebla espesa que aprisionan tanto al agresor como al ofendido. Relató casos de espíritus que permanecían atrapados en regiones sombrías, no por crímenes atroces, sino por rencores añejos, pequeñas ofensas convertidas, con el paso de los siglos, en murallas de dolor. Perdonar es un acto de amor valiente, reforzó, porque exige ver la humanidad herida del otro y otorgarle la oportunidad de reescribir capítulos. Afirmó que, muchas veces, el perdón concedido aún en vida acorta trayectorias de sufrimiento tras el desencarne, evitando laberintos psíquicos.
En Diálogo sobre el mal, Chico no negó la existencia de fuerzas que se alimentan del desequilibrio, pero advirtió: la sombra no tiene fuente de energía propia. Vive del combustible que le damos: gula de poder, vanidad, indiferencia. Una sola chispa de amor auténtico basta para debilitar estructuras densas levantadas por eras. Repetía, con sonrisa serena, que la reforma íntima es el arma invisible más revolucionaria jamás entregada a la humanidad. Ningún decreto político, ningún pacto militar supera la potencia de una conciencia que decide, día tras día, cultivar generosidad donde antes hubo cinismo. Cuando el asunto derivó hacia el liderazgo mundial, su respuesta abrió ventanas en la mente del reportero. Diversos gobernantes no llegan al poder por mera coincidencia, explicó. Compromisos kármicos complejos los acercan a naciones que necesitan vivir lecciones específicas. Algunos se desvían, arrastrados por seducciones del ego. Otros, aún tachados de débiles, conducen cambios esenciales que solo se comprenderán décadas después. Igual que una poda dolorosa en un árbol antiguo, ciertos eventos políticos aparentemente dañinos estimulan el renacimiento de ramas más saludables. Chico declaró esperar, para los años venideros, el surgimiento de líderes jóvenes, aparentemente frágiles, pero cargados de sabiduría ancestral, dispuestos a servir antes que a mandar. Reconózcanlos por su humildad, no por la trompeta de la autopromoción, aconsejó. La transición planetaria, tema entonces considerado de altísimo riesgo editorial, tomó finalmente el centro del diálogo. La Tierra, dijo él, está a punto de graduarse de la Escuela de Pruebas y Expiaciones para ingresar en la Universidad de la Regeneración. Es como un amanecer lento después de una madrugada tempestuosa. Primero, el canto solitario de un pájaro. Luego, destellos rosados rasgando el horizonte. Finalmente, el sol entero irrumpiendo dorado. Conflictos, pandemias, desastres climáticos serían los espasmos finales del viejo mundo resistiéndose a la luz naciente. Algunos espíritus, incluso desencarnados, intentarían mantener a la colectividad adormecida en el miedo y la competitividad, pero no habría obstáculo capaz de detener el río luminoso que ya desciende de las montañas del futuro. Unos despertarán por el afecto, otros, si es necesario, por el choque, concluyó con voz casi maternal. Antes de que el carrete de cinta llegara a su fin, Chico sorprendió al reportero hablando de nuestros compañeros de cuatro patas. Los animales, afirmaba, no son máquinas instintivas. Portan protoconciencias en evolución y nos ofrecen lecciones prácticas de lealtad, presencia y entrega. Relató que, después de dejar el cuerpo, muchos son acogidos en recintos espirituales propios, donde continúan aprendiendo. A veces regresan en sueños para lamer las heridas emocionales de sus tutores, otras reencarnan para reencuentros llenos de afecto silencioso. Escuchen la mirada de ellos, recomendaba. Es un alma hablando con otra alma. Agregó que, en los períodos de crisis venideros, convivir con animales tendría un valor terapéutico incalculable. Serían cables a tierra que descargan el miedo, transformándolo en ternura circulante. El entrevistador, extasiado, quiso saber sobre los sueños. Chico sonrió, quizá recordando sus propias aventuras nocturnas, y aclaró: gran parte de los sueños es, en verdad, viaje parcial del alma, que se desprende del cuerpo dormido para visitar amigos, estudiar, trabajar en puestos de auxilio. Al despertar, cargamos recuerdos fragmentados como conchas rotas halladas en la playa, pero el inconsciente guarda la playa completa. Recomendó que, antes de dormir, hagamos una breve oración pidiendo orientación útil. El sueño es el corredor más sagrado entre dos actos del teatro diario, definió. Quien aprende a dormirse con gratitud despierta con intuiciones que parecen brotar de la nada, pero son frutos de clases nocturnas en aulas de estrellas. Llegado el instante del mensaje final, Chico Xavier pareció recoger, en una sola respiración, el eco de millones de corazones que aún leerían o escucharían esas palabras. Y, con la voz cargada de una esperanza tranquila, selló:
No temas. La vida es una travesía que cruza la neblina de los sentidos y desemboca en un océano de claridad. Cultiva amor, paciencia, humildad. Erraremos, sí, pero cada error transformado en aprendizaje se convierte en peldaño hacia planos de luz. No prometió exención de tempestades ni distribución automática de milagros. En vez de ello, ofreció la brújula interna capaz de orientar marineros perdidos, la certeza de que hay manos invisibles sosteniendo el timón, la conciencia de que el mar obedece, al final de todo, al magnetismo del amor. Nos corresponde mantener el corazón abierto como vela desplegada, listo para recibir el soplo suave, y a veces impetuoso, del viento divino. Y, si mañana te sientes exhausto, tentado a creer que nada cambia, recuerda la metáfora que él repetía a enfermeros agobiados en hospitales saturados. Una lámpara encendida puede parecer frágil en un patio de oscuridad, pero basta una chispa para que la noche reconozca el nacimiento del alba. Enciende entonces tu lámpara, sea un pensamiento compasivo, un gesto de reconciliación, un minuto de silencio en oración, y confía en que, en el gran mosaico del destino, cada tesela de luz que coloquemos altera el dibujo entero. Porque, y aquí, Chico cerró los ojos, quizá captando coros distantes de benefactores espirituales, la misericordia divina no contabiliza victorias como trofeos, sino como semillas. Mientras más se reparten, más se multiplican. Plántalas hoy mismo en el jardín secreto de la mente. Cuando menos lo esperes, sentirás perfume de primavera brotando en pleno invierno, señal de que, por fin, cruzamos el portal de la ignorancia hacia el claro de la conciencia, no por decreto externo, sino por elección diaria, humilde, irreversible. El camarógrafo acababa de bajar la cámara. El operador apagaba los reflectores que calentaban el estudio y el director anunciaba con voz firme que la grabación había terminado. Pero un detalle se escapó de la rutina. La grabadora de carrete, discreta en un rincón de la mesa, siguió girando en silencio, capturando lo que muchos considerarían la verdadera joya de aquella noche. Sin las formalidades de la entrevista, Chico Xavier relajó los hombros, respiró hondo y, en un tono casi confidencial, empezó a conversar con el reportero como dos viejos amigos que se reencuentran tras un largo viaje. Así nacieron palabras que, décadas después, se revelarían aún más poderosas que todo lo dicho bajo las luces del estudio. Primero, agradeció. Agradecer, según Chico, es el acto que conecta a la criatura con el Creador sin necesidad de escaleras ni templos. Y, antes de despedirse, dejó un consejo que parece sencillo a primera vista, pero cala hondo en el corazón. Sé la paz que buscas, sé el amor que extrañas, y el mundo a tu alrededor empezará a cambiar. La frase flotó en el aire como un perfume persistente, de esos que regresan de pronto a la memoria años después. Para quienes estaban en la sala, la sensación era que escuchaban no solo un buen consejo moral, sino la síntesis de toda una vida entregada al bien. Con las cámaras apagadas, Chico se permitió una vulnerabilidad rara. Confesó que su misión mayor nunca fue psicografiar bestsellers o atraer multitudes a conferencias, sino aprender a amar sin cheques en blanco, sin recibos, sin público. Es fácil devolver afecto a quien nos elogia, dijo. El desafío real es ofrecer ternura a quien, por ignorancia o dolor, nos hiere. Relató que muchos de los críticos más feroces, esos que llegaban a escupir ofensas, eran en realidad espíritus antiguos, ligados a aciertos kármicos que se remontaban a siglos. Al reencontrarlos en esta vida, entendía que toda crítica, cada gesto de ingratitud o incluso la calumnia más dura, surgía como bisturí retirando abscesos viejos de resentimientos mutuos. El alma solo se libera cuando agradece y perdona, concluyó, como quien refuerza que sanar sin gratitud es como poner curita en herida abierta. En uno de esos pasajes íntimos, casi susurrados, confesó que en cierta ocasión pensó en abandonar todo. Exhausto de las incomprensiones, del acoso mediúmnico nocturno, de las demandas que parecían interminables,
Se sintió pequeño, aplastado bajo el peso de las expectativas. Buscó refugio en la oración y, en ese recogimiento, recibió la visita luminosa de Emmanuel. El mentor espiritual no le dirigió palabras suaves, sino firmes, como acero templado. La luz que conduces no te pertenece. Te fue confiada como antorcha en un relevo. Si caes, ¿cuántos se perderán en la oscuridad? La frase avivó el fuego interior del medium. Desde entonces repetía casi desconcertado: no soy nada, pero si mi nada sirve de puente para que alguien encuentre a Dios, todo habrá valido la pena. Esa humildad, que muchos confundían con simpleza, era lo que daba a sus mensajes la fuerza de un terremoto moral. No hablaba como profesor que impone dogma. Hablaba como caminante que atravesó el valle de las sombras y volvió solo para ofrecer la mano. No había atisbo de ostentación en su tono, solo servicio. En un momento dado, el reportero, visiblemente conmovido, preguntó qué debería hacer cada persona común ante el creciente caos, desigualdades, violencia, desastres, incertidumbre política. Chico, sin vacilar, apuntó la brújula hacia adentro. «Vuélvete hacia tu interior», recomendó. Para él, las respuestas que buscamos en gurús, libros caros o influencers de redes sociales duermen, humildes, en el rincón de nuestra propia conciencia. El alma, decía, tiene sed de quietud, de oración, de escucha profunda. El ruido que más estorba a la humanidad no proviene de bombas o autos en embotellamiento, sino de la mente agitada que, parloteando día y noche, impide que la chispa divina se manifieste. Reservar 5 minutos de silencio auténtico, sin celular, sin titulares, sin urgencias inventadas, puede, según él, curar heridas que años de desesperación no suturaron. La interiorización, insistía, no es fuga cobarde, es fragua de fuerza. Así como un atleta hace descanso activo para recuperar sus músculos, el espíritu necesita recogimiento para reequilibrar sus fibras energéticas. En tiempos de transición, afirmaba, escucharse a sí mismo es el primer paso para descifrar la voz de Dios. La conversación avanzó hacia la caridad, tema que a menudo se reduce a limosna o donación material. Chico desmontó ese equívoco. Caridad es también, y sobre todo, darse. Hay personas que, más que pan, claman por una mirada que no juzgue, por un oído que no interrumpa, por una presencia que no exija. Contó la historia de su juventud en Uberaba, cuando caminaba por las calles repartiendo no solo sopas, sino anécdotas espirituales, billetes de esperanza, tiempo. Presenció curaciones que los médicos no podían explicar, efectos que atribuyó a la llama de la confianza reavivada en corazones antes fríos. La esperanza es el milagro más descuidado del mundo, enseñaba. Quien esparce fe, esparce claridad, aunque muera sin ver el fruto. Estará sembrando mañanas doradas en los campos del porvenir. La cinta, aún girando, captó a Chico contemplando el horizonte por la ventana, quizá imaginando otras dimensiones, y murmurando: «Ellos están llegando». El reportero quiso saber quiénes serían esos ellos. ¿Espíritus de luz, hermanos cósmicos, almas despiertas a punto de reencarnar? El médium, con sonrisa de quien guarda un secreto, no detalló. Tal vez, como solía decir Emmanuel, cada información tiene su época exacta de maduración. El futuro será diferente, pero exige valor ahora, explicó. Miró directamente a la grabadora, como si hablara con nosotros, décadas adelante, y declaró: «Ustedes que escuchan este mensaje en el tiempo venidero, ustedes son los convocados. Nosotros preparamos el camino, pero es con sus manos que se construirá lo que falta». Casi podíamos imaginar al médium atravesando la membrana del tiempo para entregar un sobre lacrado a nuestra generación. La entrevista quedó guardada, olvidada en la estantería de un ex técnico de sonido, entre cajas de zapatos llenas de cintas, actas y fotografías descoloridas. Solo después de la muerte de ese colaborador, ya en el siglo XXI, los herederos,
curioso destino, decidieron digitalizar aquel material para evaluar su valor histórico. Al escuchar la voz de Chico vibrar en un audio sorprendentemente limpio, sintieron un escalofrío. Parecía que el médium describía con precisión milimétrica el escenario actual. Crisis climáticas, pandemias, polarizaciones, redes sociales tóxicas. ¿Cómo pudo ver todo aquello?, se preguntó atónito uno de los hijos del periodista. Era como si el tiempo hubiera contenido el aliento a la espera del momento exacto para que surgiera el mensaje. La decisión de publicar no nació de una estrategia de marketing, sino de un impulso del corazón. Esto ya no puede mantenerse oculto. Era como una semilla dormida durante décadas en el vientre de la tierra que, por fin, encuentra la primavera. Cuando el audio se filtró en Internet, la repercusión fue instantánea. Centros espíritas, grupos de estudio, canales de medios independientes y hasta podcasts de ciencia de frontera comenzaron a diseccionar cada frase. Poco a poco, estudiosos compararon fragmentos de la grabación con capítulos enteros de libros psicografiados por Chico y encontraron una alineación impresionante. Era como si, en aquella conversación informal, hubiera condensado el ADN de su misión. Transición planetaria, papel espiritual de Brasil, niños de sensibilidad expandida, la fecha límite, el encuentro inevitable entre ciencia y espiritualidad. Cartas y correos llegaron de todos los rincones. Una profesora jubilada de 73 años escribió: «Parece que hablaba solo conmigo». Jóvenes de barrios populares contaron que, tras oír el audio, sintieron el impulso de iniciar proyectos sociales. Psicólogos relataron que pacientes sumidos en luto profundo hallaron alivio al escuchar que la muerte no es un interruptor apagado, es un cambio de uso horario de la conciencia. El efecto no distinguía credo, nivel educativo o clase social. La palabra sincera, gestada en el vientre del amor, atraviesa muros identitarios como flecha de luz. Periódicos tradicionales intentaron encuadrar el fenómeno. Unos lo llamaron coincidencia brillante, otros profecía verificada. Ninguno pudo ignorar la exactitud de las predicciones. Meteorólogos, acostumbrados a gráficos del calentamiento global, se sorprendieron al oír la mención a desequilibrios climáticos hecha medio siglo antes. Economistas reconocieron en la grabación referencias indirectas a la crisis de 2008, años antes de que estallara. Sociólogos vieron en la advertencia sobre exceso de información creando confusión una descripción casi anatómica de la era de las fake news. Mientras los especialistas polemizaban, médiums contemporáneos, algunos que convivieron con Chico, atestiguaban que la vibración energética de la grabación era diferente. Muchos relataron sentir un aroma suave de rosas, típico de ambientes de alta sintonía, al escuchar el audio en silencio. Otros dijeron que dudas antiguas se disiparon sin siquiera formular preguntas. La impresión general era que cada pausa, cada suspiro capturado en el carrete magnético, aún contenía energía viva, capaz de operar microtransformaciones en la trama emocional de los oyentes. En hogares humildes, en casas de reposo, en salas de hospital, en los audífonos de gamers adolescentes, el mensaje resonaba de manera singular. Para personas mayores, era un reencuentro con valores olvidados. Para los jóvenes, el descubrimiento de una espiritualidad inteligente, libre de dogmas. Para quienes están de duelo, un abrazo invisible. Al fin y al cabo, como Chico repetía incansablemente, la muerte no es adiós, es hasta pronto en dialecto de luz. Su voz, dulce y firme, atravesó generaciones porque hablaba aquello que no envejece, la sed de sentido. Al desmontar el miedo, mostró responsabilidad. Al exaltar la esperanza, exigió acción. Todo ello con la humildad de quien jamás se vio héroe, sino servidor de los servidores. Un hombre que, en plena era de la carrera espacial y la Guerra Fría, reunió enseñanzas ancestrales y visiones del porvenir para afirmar que somos, sí, viajeros interdimensionales, aprendices donadores de luz. Hoy,
Releer o escuchar esos fragmentos se vuelve un ejercicio de autoconocimiento colectivo. Es imposible permanecer inerte tras comprender que cada elección, cada pensamiento, cada perdón o rencor forma el mortero invisible del futuro planetario. Somos albañiles de un templo cuyos contornos aún no vemos por completo, pero cuyo latido ya sentimos. Chico lo sabía, y dejó en su entrevista perdida no solo predicciones, sino instrucciones prácticas, silencio interior, caridad vivida, perdón liberador, esperanza activa. 4 pilares que, si se aplican, pueden convertir cualquier habitación oscura en catedral de amanecer. Quizá, quién sabe, este mensaje tardó tanto en emerger porque nosotros, esta generación de pantallas luminosas y corazones apresurados, lo necesitábamos precisamente. Un recordatorio de que el alma no se alimenta de likes, sino de significado. Tal vez debíamos escuchar, alto y claro, que ellos están llegando. Y descubrir, sobresaltados, que esos ellos somos también nosotros cuando finalmente despertamos a nuestra dimensión luminosa. Así que, si al terminar esta lectura algo dentro de ti vibra, no dejes que la chispa se apague. En otras eras, grandes transformaciones comenzaron con destellos aparentemente insignificantes. La sonrisa de Francisco de Asís a un leproso, la lágrima de Gandhi ante la injusticia, la oración silenciosa de Chico en la madrugada. Permítete entonces cerrar los ojos un instante y preguntarte, ¿cómo puedo ser ahora mismo la paz que busco? ¿Dónde puedo sembrar el amor que me falta? No esperes respuestas espectaculares. Suelen llegar en gestos pequeños. Una llamada telefónica, una petición de perdón, un plato de sopa, un minuto de silencio. El camino, como anticipó el médium, es largo. Pero la luz, esa luz infalible, ya brilla en el horizonte, llamando a cada uno por el nombre íntimo que solo Dios conoce. Y Él nunca, jamás, abandona a quien responde al llamado. Ahora es nuestro turno de cruzar el río. Cuando muchas personas escucharon ese audio inusual, ocurrió algo difícil de explicar. Se sintieron bañadas por una calma que ninguna fórmula matemática puede ofrecer. No es una paz que niega el dolor ni barre los problemas bajo la alfombra. Es una paz que abraza el sufrimiento, que acaricia la herida mientras susurra. Te entiendo, te veo. Es como si un rayo de sol delicado atravesara la ventana en un día lluvioso, iluminando desde dentro lo que la vida, allá afuera, insiste en destrozar. Por eso, cuando sostenemos esta entrevista en las manos, o mejor dicho, cuando ella nos sostiene, no podemos tratarla como una simple reliquia de museo. Es un presente vivo, latente, palpitante, una cápsula de sabiduría que viajó durante décadas, como botella lanzada al mar, para llegar justo en el momento en que el mundo más la necesitaba. No fue censurada por casualidad, fue resguardada, cual pergamino sagrado, hasta que el reloj cósmico marcara la hora exacta. Y esa hora es ahora. Cada uno de nosotros decide qué hacer con esta invitación. Ignorar, dudar, reflexionar, transformarse. La elección es libre, pero si tu corazón se aceleró, si brotaron lágrimas sin aviso o si emergió un recuerdo suave de la nada, es señal de que este mensaje fue tejido a tu medida, hace mucho, mucho tiempo. ¿Y ahora? ¿Por dónde empezar? Chico habría respondido con esa sencillez desconcertante. Empieza por el corazón. No hacen falta hazañas dignas del libro de récords. Los milagros comienzan en casa, donde la intimidad a menudo duele, donde los roces pequeños levantan muros helados. Una disculpa genuina, un abrazo sin prisa, un silencio que respeta el dolor ajeno, dinamita espiritual capaz de derrumbar murallas erigidas por años de rencor. La reconstrucción planetaria, de la que hablan profetas y científicos de la conciencia, siempre inicia con un gesto microscópico impregnado de inmensa intención. Tal vez ahora mismo estés atravesando un valle oscuro. Tal vez perdiste a alguien, o te perdiste de ti mismo. Quizá la soledad hizo morada en tu pecho. Si es tu caso, entiende.
Esta grabación te encontró porque tu alma la gritó desde el silencio. Chico sabía que ninguna lágrima cae en vano. Toda noche sin estrellas guarda constelaciones dormidas que vuelven a brillar cuando menos lo esperas. Así que no te rindas. Respira y recomienza. Hay espíritus amorosos girando a tu alrededor, aunque no los percibas. Hay propósito, incluso cuando todo parece sin sentido. El cielo no está a la distancia de un cohete. Se enciende en el centro de tu ser. La eternidad no empieza después del último suspiro, sino en el segundo exacto en que decides amar de verdad. Si esta entrevista llegó hasta ti, conviértete en puente. Compártela con quien tiembla de miedo, con quien perdió el suelo, con quien cree que ya no hay salvación. Diles que la condena eterna no existe. Lo que existe es aprendizaje continuo, y la luz, aunque tímida, siempre encuentra una rendija por donde entrar. Este no es un recado para esta o aquella religión, es un himno de alma a alma. Es como si el propio universo nos recordara. Somos viajeros eternos aprendiendo el arte de amar, y, cuando la lección parece difícil, el maestro aparece, a veces en forma de un audio antiguo, a veces en la sonrisa de un desconocido. Que esta entrevista no sea solo oída, sino vivida. Que inspire, que renueve, que haga brotar semillas nuevas en terrenos que parecían estériles, y que, a partir de ahora, te conviertas en heraldo de esta luz, igual que lo fue Chico, igual que tantos anónimos lo han sido, igual que tú puedes ser. No necesitas un púlpito. Basta un vaso de agua ofrecido con ternura, una oración silenciosa por quien está lejos, una lágrima enjugada sin público. Cuando cada uno hace un poco, lo invisible hace mucho, y la verdadera regeneración brota de dentro hacia afuera, floreciendo primero en lo íntimo para luego perfumar las avenidas de la humanidad. Quizá, en este preciso instante, sientas el impulso de cerrar los ojos. Hazlo. Inspira despacio. Trae a la memoria el rostro de alguien a quien amas o de alguien que necesita tu perdón. Recuerda el olor de tu infancia. Una oración olvidada, un sueño que parecía imposible. Permítete sentirte abrazado por todo eso que es invisible, pero innegablemente real. Que estas palabras bajen de la mente al corazón, porque ahí, en ese secreto guardado tras las costillas, comienza toda transformación. La vida sigue, insistía Chico. Sigue más bella, más libre, más luminosa de lo que nuestros sentidos limitados alcanzan a concebir. Y cada uno de nosotros, sin excepción, camina hacia esa claridad. Falta apenas un paso, una decisión, un sí silencioso al amor. Que este video sea tu primer paso. Avanza con valentía, con fe, sabiendo que hay mares azules más adelante, incluso si hoy solo ves niebla. Si este contenido tocó tu corazón, compártelo. Alguien cercano puede necesitar justo esta gota de esperanza. Escribe en los comentarios lo que sentiste. Suscríbete para seguir recibiendo palabras que, de algún modo misterioso, Chico sigue susurrando a través del tiempo. El mundo gira, imperios surgen y caen, tecnologías se suceden. Pero la verdad espiritual, esa brasa incandescente, jamás se apaga. Hoy te encontró. Que la luz del Altísimo acompañe tus pasos, ahora y siempre.